Cuando las resistencias están conectadas en serie, la corriente que pasa por cada una de estas resistencias es la misma, pero como tal el voltaje que les atraviesa se reparte entre ellas. ¿Cuál es la resistencia total o equivalente del circuito? ¿Cuál es la intensidad total del circuito? ¿Y cuál es el voltaje que pasa por cada resistencia? En el cual R1, R2 y R3 son las resistencias que están conectadas en serie con valores. R1 sería 4 ohmios, R2 sería 16 ohmios y R3 sería 12 ohmios, dando un total de 32 ohmios. Ustedes se preguntarán, pero bueno, ¿qué será? La resistencia equivalente es la suma de todas las resistencias en un circuito en serie y se representa de esta manera. La RE, que es la resistencia equivalente, es igual a la suma de todas las resistencias. Esto significa que todo el circuito se comporta como si hubiera una sola resistencia de 32 ohmios. Por otra parte, también tenemos el voltaje, que es la fuente de alimentación, es de 24 ohmios y este voltaje se distribuye entre las resistencias según sus valores. Pero en la diapositiva nos vamos a centrar en calcular la corriente. Por otra parte, también tenemos la ley de Ohm y esto se utiliza para calcular la corriente eléctrica, es decir, en este caso sería I y que circula por el circuito. Su ecuación es I es igual a V, es decir, voltaje total del circuito, y RE, que sería resistencia equivalente. Aplicando la fórmula sería 24 voltios sobre 32 ohmios es igual a 0.75 amperios. Por otra parte, también tenemos las dos gráficas que en el circuito izquierdo muestra el circuito original, que son con las tres resistencias en serie que están conectadas a una fuente de voltaje que serían 24 voltios, y mientras tanto el circuito de la derecha nos muestra el equivalente, es decir, cómo se comporta como si hubiera una sola resistencia de 32 ohmios conectadas con la fuente de voltaje. En resumen, ya la resistencia total es de 32 ohmios. También tenemos que, usando la ley de Ohm, podemos calcular la corriente total que pasa por los circuitos, que sería de 0.75 amperios, y en un circuito en serie que la corriente es la misma en todas las resistencias, pero el voltaje se divide entre ellas. Ahora vamos a continuar con el último punto, que es saber cuál es el voltaje que pasa por cada resistencia. Entonces vamos a calcular los voltajes que pasan por cada una de las resistencias 1, 2 y 3. Para eso vamos a tener en cuenta esta imagen, donde vamos a calcular del punto A al punto B, que va a ser la resistencia 1, del punto B al punto C, que va a ser la resistencia 2, y del punto C al punto D, que va a ser la resistencia 3. Para esto vamos a utilizar la fórmula donde multiplicamos la intensidad o corriente que fue dada en el punto anterior por la resistencia. La resistencia en este caso pues vendría siendo de acuerdo a cada resistencia 1, 2 y 3. Entonces empezamos con el voltaje del punto A al punto B, donde va a ser igual a 0.75 amperios por 4 ohmios, que es el valor de la resistencia número 1, y eso nos da un total de 3 voltios. Continuamos con el voltaje desde el punto B al punto C, donde es igual 0.75 amperios, que como ya dije es la corriente, por los 16 ohmios, que es igual a la de la resistencia 2, y eso nos da un total de 12. Del punto C al punto D multiplicamos la corriente por 12 ohmios, que es la resistencia 3, y nos da un total de 9 voltios. Una forma de poder comprobar si estos valores son correctos es haciendo una suma de todos los resultados. Si sumamos 3 voltios más 12 voltios más 9 voltios nos va a dar un total de 24 voltios. Y estos 24 voltios son iguales a los que nos daba ya el ejercicio. Entonces quiere decir que estos son el voltaje que pasa por cada punto. Tenemos que tener en cuenta que todos los dispositivos conectados tienen la misma diferencia de potencial o voltaje entre sus extremos, en que si uno de nuestros componentes falla, los demás seguirán funcionando porque cada uno tiene su camino para la corriente, de que la resistencia total en este circuito es menor que la resistencia de cualquiera de sus componentes y que la corriente total es la suma de las corrientes a través de cada dispositivo. Entonces, teniendo esto en claro, podemos decir que la tensión
mismo voltaje es la misma en cada resistencia y que las corrientes se suman para tener la corriente total. Tenemos un circuito en paralelo, tenemos aquí 3 resistencias, vamos a calcular la equivalencia equivalente o total, la intensidad total y la intensidad por cada resistencia. Entonces tenemos una batería de voltaje de 36, la resistencia 1 que es de 8 ohmios, la resistencia 2 que es de 24 ohmios y la resistencia 3 que es de 48 ohmios. Entonces nuestra intensidad de corriente se reparte entre 3 caminos y aquí podemos decir si tenemos una resistencia equivalente se repartiría en un solo camino. Bueno, ahora vamos a calcular la resistencia equivalente, que nuestra ecuación en general es 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3, o si tenemos más resistencia entonces hacemos lo mismo, más 1 sobre la resistencia 4 y así sucesivamente. Entonces tenemos que la resistencia equivalente de este circuito es igual a 1 sobre 8 más 1 sobre 24 más 1 sobre 48. Hacemos la respectiva operación y esto nos da 9 sobre 48. Todo esto sobre 1. Entonces hacemos aquí 1 sobre, aquí vemos que podemos hacer la simplificación, entonces nos queda 2 sobre 16. Y al hacer la operación de la oreja, entonces nos queda que esto es igual a 16 sobre 3 ohmios. Eso sería nuestra resistencia equivalente. Continuando con el ejercicio de resistencia en paralelo, tenemos que tener en cuenta que ya hallamos la resistencia eléctrica, la cual es 16 tercios de ohm para este ejercicio. Para calcular la intensidad total con la ecuación de la ley de Ohm, la despejamos para despejar la intensidad, lo cual nos arroja que es voltaje sobre resistencia eléctrica. Como ya lo dije, la resistencia eléctrica ya la tenemos, que es 16 tercios. Como la fuente de entrada nos la da el ejercicio del voltaje, con respecto al voltaje es 36, entonces procedemos a reemplazar. En este fraccionario aplicamos ley de extremos y medios, lo cual nos arroja 108/16, lo cual despejado nos da que la intensidad total es igual a 6.75 amperios. Para calcular la intensidad individual, tenemos en cuenta que el ejercicio nos muestra las resistencias 1, 2 y 3. Para el voltaje siempre va a ser 36, ya que es la fuente de entrada y como el circuito es en paralelo, entonces va a ser el mismo para cada caso. Procedemos a reemplazar. En el primer caso, 36 sobre 8 nos da 4.5 amperios. En el segundo caso, 36 sobre 24, 1.5 amperios. Y en el tercer caso, 36 sobre 48 es igual a 0.75 amperios. Lo cual, para comprobar de que estos resultados son correctos, hacemos la suma total de las intensidades y nos tiene que dar el mismo resultado, 6.75 amperios, al igual que en este caso 6.75 amperios. Muchas gracias.